Uno ahí dice, irá a llover, no le pregunten al maestro de obra, pero no usamos todos los días la información, que obviamente pueden mejorar, pero que tenemos que empezar a usarla porque es el uso el que genera la presión para que realmente mejore y se financie. La recuperación y conservación de ecosistemas estratégicos es, por supuesto, clave en esta fórmula. Y el tema de infraestructura, garantizar el funcionamiento de la infraestructura frente a nuestra enorme vulnerabilidad. Y por supuesto está la protección a la población más vulnerable. Se tienen que intervenir prioritariamente las zonas que tienen población de menores ingresos y que tienen una menor capacidad de autoadaptación. La atención oportuna no solo para pequeños campesinos, sino para todos aquellos que tienen su medio de sustento en actividades que dependen mayoritariamente del clima y que ven su medio de vida amenazado de manera significativa por los cambios en el clima. El tema de vivienda, condiciones habitacionales adecuadas y el tema de salud. Campañas, por ejemplo, para reducir los impactos de nuevas enfermedades. Un punto muy importante que quizás una vez más en este público no es difícil de vender y en otros sí. La adaptación es una estrategia de competitividad. No es únicamente una estrategia de supervivencia o únicamente un tema de riesgo. Los efectos del cambio climático están afectando tanto nuestra productividad como los costos de nuestra materia prima y de lo que estamos tratando de exportar. El mensaje que les digo que es un poco repetitivo, pero así, es intencional. Solo la implementación local sirve. Y en la medida que este plan de adaptación, sus hojas de ruta, sus protocolos, sean realmente internalizados y puedan ser herramientas de trabajo en lo local, ahí está su éxito. Si no, esto no funciona. ¿Eso qué implica? Que tiene que haber una participación comunitaria efectiva y que los proyectos tienen que incluir financiamiento para temas de participación comunitaria, porque una vez más son las comunidades que conocen sus vulnerabilidades. Tiene que haber una generación de información a todos los niveles. ¿En qué evento que tenga que ver con medio ambiente no se menciona la palabra escala? Obviamente el tema de escala y generación de información a las escalas que son necesarias es importante, pero más allá de eso yo reitero mucho es no solo la información de la escala del mapa que genera la institución nacional, sino ir a consultar con la realidad. Allá abajo en los municipios la escala es 1 a 1. Entonces vamos y veamos qué es lo que está pasando allá. La creación de capacidades y, aunque suene redundante, que la implementación realmente se hace a nivel local. Como todos los temas de política pública hoy en día, pero quizás de forma más importante es todos los niveles territoriales, los sectores y la población tienen que interesarse en este tema. Nosotros tenemos que lograr que se interesen, pero hay responsabilidades individuales en el tema de adaptación y en el tema de gestión del riesgo en términos generales y obviamente en los temas ambientales. Y están a todos los niveles, entonces lograr ese interés, proporcionar la información y lograr entonces que todos nos beneficiemos de la estrategia es de enorme importancia. Y durante el segundo semestre del año pasado tuvimos muchas discusiones a través de los distintos enfoques que pueden estar en boga o que se pueden haber utilizado en los pilotos que hemos hecho en el país, y nuestra respuesta al final fue la visión integral que utiliza todos los enfoques posibles es la más robusta. Es decir, nosotros vemos cada uno de los enfoques de adaptación como una lente que hay que utilizar para mirar la problemática a la que nos estamos adaptando. Eso implica que no hay un solo enfoque que sea más valioso. Hay mucha gente que defendía y decía, por la dependencia de los ecosistemas, toda la adaptación en Colombia tiene que ser antes que nada ecosistémica. Obviamente tiene que ser ecosistémica, pero también tiene que ser basada en comunidades, también hay que hablar con las comunidades, también tenemos que tomar en cuenta cuáles son las obras de infraestructura y las intervenciones en términos de bienes públicos de infraestructura que necesitamos. Y tenemos que incorporar, es decir, tenemos que pensar en todos los enfoques que sirva y no decidir que porque nos casamos con una o porque la cooperación internacional está financiando más una, entonces quedémonos solo con ecosistémico y hagamos eso el resto de la eternidad. Al contrario, tenemos que hacer nuestras intervenciones robustas.
Te queda un minuto, Carolina. Bueno, estas les decía son las líneas estratégicas. Por encima de todo está la concientización y que empieza desde el COMPES del año pasado con las entidades del gobierno nacional, la generación de información, la planificación del territorio. Eso no implica que dejemos de pensar en implementar. Nosotros somos, y el DNP quizás el número uno en producir documentos hermosísimos. Si no empezamos a pensar en implementación nos quedamos en las mismas. Ahora, eso no implica que no tengamos que fortalecer nuestra capacidad de reacción. Una vez más, cambio climático igual incertidumbre. Nuestra institucionalidad para reaccionar en general ante los desastres, pero a los temas de cambio climático es importante. No vamos a poder prevenir todo. Los planes sectoriales, y ahí diferimos quizás un poco en la priorización que manifiesta este foro, obviamente es muy importante el tema minero, pero nosotros, digamos, por los temas de impacto económico, de porcentaje del PIB y de vulnerabilidad, estamos arrancando a trabajar con el sector agricultura, que es el que más adelantado va, con energía, lentamente, pero ahí vamos. Salud, que también está arrancando. Transporte va muy bien con sus estudios de vulnerabilidad y estamos trabajando con ellos en otros temas, y en vivienda y agua. Las hojas de ruta salen el próximo mes. Vamos a hacer un lanzamiento del Plan Nacional de Adaptación en el cual les entregamos a los sectores esas hojas de ruta para que para que se vayan con tarea, pues. Y esperamos en octubre tener los protocolos de medición terminados con base en esas experiencias que vamos teniendo en los sectores. Les dejo ahí los avances para que los miren. Este es un proceso que implica mucho trabajo. Somos equipos pequeños en el gobierno nacional. Ahí yo creo que hay una vulnerabilidad institucional interesante, y siempre aprovecharemos para hacernos publicidad de que tenemos que fortalecer esos equipos en el gobierno para poder cumplir con estos tiempos y estas exigencias que nos ponen la circunstancia. Pero esos son los avances que tenemos en cada uno de los sectores, y sobre todo lo que queremos es retroalimentar lo más posible, tanto el marco conceptual, el plan de adaptación, con sus experiencias. Muchas personas, o veo un par de personas aquí que han trabajado específicamente en temas sectoriales o en pilotos de vulnerabilidad en el país, y entonces ustedes son los que tienen mayor información sobre cómo debemos hacer esta vaina. Nosotros no nos estamos inventando el agua tibia. Entonces, ayúdenos a hacer el mejor plan de adaptación que se pueda.